El átomo se define como la partícula más pequeña en la que se puede encontrar a un elemento. El concepto del átomo se remonta hasta la antigua Grecia, propuestos por los filósofos Demócrito, Leucipo y Epicuro. Sin embargo, no se generó por medio de la experimentación, sino como una necesidad filosófica que explica la realidad. Estos filósofos proponían que la materia no podía dividirse indefinidamente, por lo que debía existir una unidad indivisible e indestructible, al combinarse de diferentes formas que constituyen todos los cuerpos que nos rodean. Esta teoría no se retomaría hasta el año de 1773, cuando el químico francés Antoine Laurent de Lavoisier postuló su enunciado: la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, o la ley de la conservación de la materia. Esta ley fue demostrada más tarde por los experimentos del químico inglés John Dalton en 1804. La ley de la conservación de la materia es una de las leyes fundamentales de las ciencias naturales. Fue elaborada por Antoine Lavoisier en 1785. Se puede enunciar como: en una reacción química ordinaria, la masa permanece constante, es decir, la masa consumida en los reactivos es igual a la masa obtenida de los productos. Esto generó una revolución científica, ya que se desmentía la teoría del misterioso flogisto. John Dalton en 1804 logró medir la masa de las reacciones y producto de una reacción, y concluyó que la sustancia se compone de átomos esféricos idénticos a cada elemento. De ello la química pasó a ciencia formal. Después del descubrimiento del átomo, Dalton generó un modelo atómico en el cual explicaba la teoría atómica. Aproximadamente por el año 1808, Dalton define a los átomos como la unidad constitutiva de los elementos, retomando las ideas de los atomistas griegos. Las ideas básicas de esta teoría, publicadas entre 1808 y 1810, pueden resumirse en que la materia está formada por partículas muy pequeñas para ser vistas, llamadas átomos. Los átomos de un elemento son idénticos en todas sus propiedades, incluyendo el peso. Diferentes elementos están formados por diferentes átomos. Los compuestos químicos se forman de la combinación de átomos de dos o más elementos. Los átomos son indivisibles y conservan sus características durante las reacciones químicas. En cualquier reacción química, los átomos se combinan en proporciones numéricas simples. La separación de átomos y la unión se realiza en las reacciones químicas. A pesar de que la teoría de Dalton era errónea en varios aspectos, significó un avance cualitativo importante en el camino de la comprensión de la estructura de la materia. Por supuesto que la aceptación del modelo de Dalton no fue inmediata. Muchos científicos se resistieron durante muchos años a reconocer la existencia de dichas partículas. Esperó un siglo para que hubiera otro avance significativo para el entendimiento de la química. En 1897, Thomson, usando rayos catódicos, descubrió que el átomo tiene subpartículas, hasta que lo denominó electrón. Con el descubrimiento del electrón en 1897, se cambió radicalmente el concepto que se tenía del átomo. Esta vez Thomson sugiere un modelo atómico que tomaba en cuenta la existencia del electrón, descubierto por él en 1897. Su modelo era estático, pues suponía que los electrones estaban en reposo dentro del átomo y que el conjunto era eléctricamente neutro. Con este modelo se pueden explicar una gran cantidad de fenómenos atómicos conocidos hasta la fecha. Para explicar la formación de iones positivos y negativos se usó este modelo atómico y la presencia de los electrones dentro de la estructura atómica. Thomson ideó un átomo parecido a un pastel de pasas. A este modelo atómico se le conoció posteriormente como el pastel de pasas. Una nube positiva que contenía las pequeñas partículas negativas, los electrones suspendidos en ella. El número de cargas negativas era el adecuado para neutralizar la carga positiva. En el caso de que el átomo perdiera un electrón, la estructura quedaría positiva y si ganaba, la carga final sería negativa. En el año de 1900, después de 3 años de que Thomson sacara la teoría atómica y fuera aceptada por la comunidad científica, aún había científicos que no estaban conformes con la explicación de la teoría atómica. Uno de estos fue Ernest Rutherford, que en 1900 empezó a experimentar con el modelo atómico de Thomson. En el año de 1900 realiza el famoso experimento de la lámina de oro.
El experimento era simple: bombardearon una placa de oro muy delgada con partículas alfa procedentes de una fuente radioactiva. Colocaron una pantalla de sulfuro de zinc fluorescente por detrás de la capa de oro para observar la dispersión de las partículas de alfa en ellas. Con esto demostró que el átomo tenía un núcleo, y esto reformaría totalmente otra vez la teoría atómica. Basado en los resultados de su trabajo, Rutherford demostró la existencia del núcleo atómico. Con esto generó otra revolución en la constitución del modelo atómico. Su modelo atómico, en el cual proponía que el átomo tenía un núcleo, se resumía en los siguientes puntos. El átomo posee un núcleo central en la que su masa y su carga positiva se encuentran. El resto del átomo debe estar prácticamente vacío, con los electrones formando una corona alrededor del núcleo. La neutralidad del átomo se debe a que la carga positiva total presente en el núcleo es igualada por el número de electrones de la corona. Cuando los electrones son obligados a salir, dejan a la estructura con carga positiva. El átomo es estable debido a que los electrones mantienen un giro alrededor del núcleo, que genera una fuerza centrífuga que es igualada por la fuerza eléctrica de atracción ejercida por el núcleo y que permite que se mantenga en su órbita. Pasarían 22 años antes de que el modelo atómico de Rutherford fuera modificado. Fue en 1922 que el físico danés Niels Bohr postula que los electrones giran a grandes velocidades alrededor del núcleo atómico. Los electrones se disponen en diversas órbitas circulares, las cuales determinan diferentes niveles de energía. El electrón puede acceder a un nivel de energía superior, para cual necesita absorber energía. Para volver a su nivel de energía original, es necesario que el electrón emita la energía absorbida. Este modelo, si bien se ha perfeccionado con el tiempo, ha servido de base a la moderna física nuclear. Estos niveles de energía se hallan dispuestos concéntricamente alrededor del núcleo. Cada nivel se designa con una letra: K, L, M y N, o un valor de N, 1, 2, 3, 4. El electrón posee una energía definida y característica de la órbita en la cual se mueve. Un electrón de la capa K más cercano al núcleo posee la energía más baja posible. Esto permitió que se creara una nueva rama de la ciencia llamada la física cuántica, en la cual se utilizan los números cuánticos, los cuales son K, L, M y N. Y este modelo atómico dio un salto muy grande para que se conociera más acerca de la estructura interna del átomo. Una vez publicado el modelo atómico de Bohr, varios científicos empezaron a experimentar y hacer varias fórmulas para calcular dónde podría estar el electrón de cada átomo. Fue cuando Erwin Schrödinger fue quien ideó el modelo atómico actual, llamado ecuación de onda, una fórmula matemática que considera la presencia de un núcleo atómico con las partículas conocidas, los estados de energía o los niveles que se encuentran en las órbitas, la dualidad de la materia, la onda-partícula, la probabilidad en un lugar de certeza en cuanto a la posición, energía y movimiento de un electrón. La solución de esta ecuación es la función de onda PSI, y es una medida de la probabilidad de encontrar al electrón en el espacio. En este modelo, el área donde hay mayor probabilidad de encontrar el electrón se denomina orbital. Sin embargo, esto no fue lo más reciente en descubrimiento en cuanto a materia atómica. Fue en 1932 cuando un físico inglés llamado James Chadwick, ayudando al ejército inglés en el lapsus entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, descubre el neutrón. A partir de ahí, utilizó su nuevo descubrimiento para ayudar a los Estados Unidos a desarrollar la bomba atómica, que fue utilizada por primera vez en 1945. Algunas de las problemáticas con las que se enfrentaron los científicos que maquinaron esta teoría atómica fueron que la comunidad científica tenía muy fuertemente arraigadas ideas desde el siglo XVII, desde la alquimia, en donde creían que el control de la materia y su estudio era magia, llamado por estos alquimistas. También no fue muy rápidamente aceptada, ya que iba en contra de dogmas y doctrinas religiosas del tiempo. Aunque la iglesia ya no ejercía un total control sobre lo que se estudiaba en ciencia, pero seguía controlando a las masas, entonces esto no logró asimilarlo a la gente, ya que iba en contra de sus doctrinas religiosas y sus creencias. La gente tampoco de ciencia logró aceptar rápidamente esta teoría, ya que
se le realizaron modificaciones muy rápido en un corto tiempo, entonces no lograron asimilar la primera teoría hasta que se logró el modelo atómico actual. Otra problemática muy dura es que al realizarse todos estos descubrimientos, uno pensaba en el progreso, en que se puede ayudar a la gente y hacérseles más fácil la vida, pero los gobiernos de los países que descubrieron esta teoría atómica lo utilizaron como un arma. Como un ejemplo fue en 1945, cuando la tecnología nuclear fue usada como bomba en la ciudad de Hiroshima y Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial. Nosotros concluimos que la teoría atómica fue una revolución científica, ya que rompió con todos los esquemas sobre la concepción del universo y de la realidad que nos rodea que se tenía en ese entonces. Y la química pasó a ser una ciencia formal, ya que estudiaba bajo un método y experimentación la composición y estructura de la materia. Y aún se sigue analizando, ya que hay más campo que analizar, ya que el modelo de Schrödinger sigue siendo analizado para que la concepción del universo que tengamos sea más real y se acerque lo más posible a la verdad.